Primero le quiero agradecer muchísimo a Juan Pablo, aquí presente, porque se presta a una sesión súper especial para nosotros, que tiene que ver con inteligencia artificial, que es una sesión que para muchos genera curiosidad y nos va a abrir muchísimo el espectro de todo lo que podemos hacer. Y además porque se está sumando a las 9 de la noche, ¿no? Estamos en 9 de la noche de España, así que muchísimas gracias por este tiempo que nos brindás, por venir a compartir tu conocimiento y abrir un poco la cabeza de todos los que estamos acá. Venimos preparando esta sesión hace bastante, así que creo que va a estar súper buena. Y como saben, es una sesión de 2 horas. En la primera hora la vamos a tener a Juan Pablo como estrella protagónica, contándonos todo lo que sabe y esto, disparando propuestas de lo que podemos hacer con este tipo de tecnologías. Y en la siguiente, el equipo de Wingu nos va a venir a presentar un poco lo que vienen trabajando y también a disparar a que la comunidad misma nos cuente experiencias. Así que, como siempre, eh, un poquito de charla de Juan Pablo y en el momento que queramos podemos ir mandando preguntas por el chat o por la opción de preguntas y respuestas. Yo después las voy organizando para hacérselas llegar. Y yendo en cuestión a quién es Juan Pablo es Tech Lead en inteligencia artificial en LinkedIn, o LinkedIn como le decimos a veces en Argentina, y tiene mucha experiencia laborando en inteligencia artificial y sobre todo mucho conocimiento de presente y futuro de este tipo de tecnologías como el famoso chat GPT, así que te entrego el mando por completo. Mil gracias, Vicky, y buenas a todos. Primero nada, mil gracias por tenerme acá. Desde que Juan Pablo me habló un poquito de Civic House y de las cosas que están haciendo dentro de este proyecto, me pareció espectacular, así que cualquier cosa con lo que los pueda ayudar, buenísimo. Y otra cosa más así, alto nivel, es, me encanta cuando en presentaciones no llegas a dar el contenido porque te aniquilan a preguntas, así que por favor cualquier cosa que tengan en la cabeza, ya sea de la presentación o que no lo esté cubriendo, tírenmela. O sea, dicen a Vicky o la ponen en el chat que la cubriremos como podamos. Esperen que empiezo la presentación. Y la presentación la llamé genéricamente GenAI o GenAI. Todavía no hay un nombre muy, diría, fijo para lo que es esta nueva tecnología. Yo hoy la he escuchado más bien llamado GenAI, y es lo que voy a usar durante la presentación, pero bueno, Generative AI, AI generativa, GPT, que es por ahí su mayor ejemplo. Vamos a usar todos esos nombres de distintas maneras. Sí, un poco el resumen de la presentación es, vamos a empezar con la intro, les voy a hablar un poquito de mí. Solamente para poner en contexto por qué le estoy viniendo a hablar. Y después nos vamos a meter a lo que realmente vine, o lo que me propusieron para venir a hablar, que es cómo funciona. Yo creo que mucha gente, ahora que esto le está empezando a pegar y ve lo fuerte que es, tiene esa pregunta, esa curiosidad de cómo funciona. Así que nos metemos un poco ahí, no tanto como originalmente por ahí era la idea de la presentación, porque yo creo que es por ahí menos interesante cómo funciona y más cómo hacerlo funcionar para lo que nosotros queremos, o sea, cómo usarlo. Que es lo que vamos a cubrir en la parte del para qué. Y después al final meteremos un poquito del futuro. En el medio pararemos para preguntas y eso. Dos cosas así, alto nivel de la presentación es, si hay un mensaje que por ahí me gustaría que esté durante toda la presentación y se quieren quedar con una sola cosa, es, porque estoy viendo ahora en la encuesta que estamos haciendo, que mucha gente ya lo está usando, algunos se están metiendo, algunos todavía ni lo usaron. El mensaje sería, úsenlo lo antes posible, hoy, si es posible, después de la presentación o mientras que estamos en la presentación. Es realmente así de importante, yo diría, y lo que estamos viendo ahora es poco comparado con lo que potencialmente se va a venir en los próximos par de años. Entonces, yo creo que es algo que realmente cambia bastante la forma en que vamos a trabajar, va a cambiar bastante la forma en que trabajamos, en que emprendemos, en que nos relacionamos, etcétera. Entonces, creo que mientras antes nos metamos en esto, mejor. Es un tren que viene rápido y nos podemos subir ahora, así que hay que subirse. Y la otra cosa es, también lo verán a través de la presentación, es muy nuevo y está generando muchos cambios y se han generado varios bandos, en particular uno un poco apocalíptico de todas estas nuevas tecnologías. Yo estoy mucho más en el lado optimista de estas cosas. Entonces ya lo verán, para mí esto viene para hacernos
mucho mejores, dependiendo de su definición de mejores y en qué, pero viene para hacer cosas buenas. Obviamente tiene su parte potencialmente mala o peligrosa, pero para mí no es el foco y no es donde vamos a acabar. Entonces, un poco lo verán eso durante la charla. Sí, va a requerir que estemos todos metidos en esto y sepamos y tengamos los ojos bien abiertos. Entonces, también de nuevo, con el mensaje de metámonos ante lo antes posible. Bien, intro. Si esto me responde, a ver, ahí está. Rápidamente quería empezar con de dónde vengo. Lo habrán notado en mi acento. Soy argentino, soy porteño. Soy uno de esos porteños que no vio el puerto hasta que tenía 20 años o lo que sea. Y estuve hasta ahí, hasta que tenía unos 25 años. Siempre me gustó la programación y estudié eso de chiquito. Salté por algunas empresas hasta que caí en LinkedIn en Buenos Aires. Y trabajé un año y medio ahí. Éramos una oficina chiquitita de un par de ingenieros. Y eventualmente LinkedIn cerró esa oficina, pero nos quería mantener, entonces nos dijo, che, ¿quieren venirse a Estados Unidos? Y nosotros dijimos, no. Dijimos, bueno, tenemos una oficina en Dublín. También si quieren ir, que no hay ingenieros, pero si quieren pueden ir para allá, y nos gustó, así que nos fuimos para Dublín. Éramos yo y 3 ingenieros más. De ahí empezamos a crear una oficina ahí de ingeniería en Dublín. Viví ahí unos 7 años, estuvo muy lindo, la verdad. Y ahí también fue cuando hice la transición de ser un desarrollador más de sistemas operativos o sistemas distribuidos a inteligencia artificial, o más específicamente aprendizaje de máquina y procesamiento de lenguaje natural. Y eso fueron unos 7 años, algo por el estilo, hasta hace poquito, hasta hace 2021, un poquito después de que haya empezado a relajarse el tema de la pandemia, cuando me vine a Madrid, de donde trabajo ahora remoto 100%, pero también trabajando lo mismo, es el mismo equipo, nada más que en vez de ser 3 como éramos antes, ahora somos 40 y pico, y también trabajo mucho en Estados Unidos, por eso es que la hora tan tarde, porque en realidad suelo trabajar por las tardes, noches, y a esta hora me libero. Y bueno, y todavía no sabemos en realidad yo y mi pareja dónde vamos a terminar. Yo estoy empujando por mudarnos a otro lugar, tipo Málaga o algo así, así que veremos en el futuro dónde caemos. En términos de qué me gusta, me encanta el fútbol, un poco un cliché para un argentino, obviamente. Soy de River, así que no sé si eso ya genera problemas con algunos. Sé que Vicky era de Boca, así que nada, ya podemos hablar después de eso al final, si es que hay tiempo. Me encanta el tenis, me encanta la música, toco las 3 cosas, le meto mucho tiempo a las 3 cosas, la verdad, y soy increíblemente malo en las 3, pero me encantan, en particular la música, últimamente le meto mucho. Y por ahí lo que es más relevante de esta charla, soy desarrollador y me dedico a aprendizaje de máquina. Aprendizaje de máquina, probablemente lo has escuchado mucho, Machine Learning, es lo que está por atrás de todas estas tecnologías y de lo que nos vamos a meter ahora un poquitito para explicarlas, para decir cómo funcionan. ¿Okay? Antes de eso, quería rápidamente mostrarles un poquito de para qué lo vengo usando esto. Cómo es que me estoy aplicando a mí mismo el cuento de meterse. Porque la herramienta no es perfecta, pero ya es súper útil. Y me parece que también requiere un poquito nosotros de meterle, ¿no? Es como si hubiese aparecido de repente Excel y hasta que vos no aprendes a usarlo y usar las funciones, qué sé yo, no te es muy útil. Pero a medida que te vas forzando a usarlo y aprendiendo, es más y más útil. Entonces, un ejemplo simple fue, hace poquito nos fuimos a Nueva York con mi mujer y no me gusta nada planear un viaje. Entonces, se lo tiré a ChatGPT. Le dije, che, mirá, voy a esta fecha, vuelvo hasta ahora, salgo hasta ahora, voy a este hotel, tengo esta reserva allá, me gusta caminar, nos gusta ir a plazas, no nos gusta ir a museos, etc. Y nos hizo todo un outline del viaje. Ahora, acá les mostré un ejemplo chiquitito, pero bueno, hay cosas que me gustaban, cosas que no, así que le dije, che, mirá, este día queremos más tranquilidad, estos 2 días que juntámelos, esto al final le agregué esta reserva a cualquier cosa. Fuimos jugando con eso y eventualmente fue mi agente de viaje, básicamente, y nos hizo todo el cronograma que después lo aplicamos. Esto es solo el comienzo, y eso lo agregaremos más en la parte del futuro, pero ya se está viniendo, de hecho ya hay demos mismo de OpenAI, en donde le agregan plugins a esto, que hacen automáticamente cosas que tuve que hacer yo acá, que eran bastante molestas, como por ejemplo las reservas. O sea, ya parece medio futurista, pero que yo ahora le toque un botón, y esto ya, o bien vaya online a alguna página y reserve en los restaurantes, o bien llame al restaurante y le diga, che, quiero una reserva, qué sé yo, y te haga la reserva, es algo que va a pasar muy pronto. Entonces, esto es un ejemplo de algo
de la vida cotidiana que por ahí era arduo o molesto en su momento y de repente se vuelve súper común. Otro ejemplo que habrán visto mucho, un poquito anterior a ChatGPT, es cuando salió la creación de imágenes, que también está público y está genial, es la parte de pintar. En esto vos le mandás y le decís, che, quiero una imagen o quiero un logo, lo que sea, esto sirve bastante para eso, en particular para logos o cuando estás creando un artículo y querés agregarle unas imágenes contextuales, te hace la vida muchísimo más fácil. El que para mí es el que de repente a mí me dijo, me hizo sentir, esto es increíble, es la parte de aprender. No sé si lo vieron en el anuncio cuando salió el GPT-4, que mostraban este ejemplo del tutor socrático. La idea de esto es que vos le digas, che, enseñame un tema, pero no me des las respuestas, por más que te las pida. Siempre contestame con una pregunta y trata de llevarme a pensar, y funciona increíblemente bien. Este ejemplo tonto de cómo resuelve un sistema lineal de ecuaciones es útil, pero creo que por ahí se queda corto en mostrar el potencial. Hoy en día yo uso esto para, cuando tengo que leer un paper sobre algún método nuevo de aprendizaje de máquina o lo que sea, se la tirás y si no entendiste algo, te va llevando y te va yendo a pensar en eso. La verdad me parece de las cosas más sorprendentes que viene el día a día y que lo uso hoy en día todos los días. Y después uno que ya se ha vuelto un poquito un cliché, pero bueno, cuando escribís un artículo, qué sé yo, al final decir, sí, esta presentación la hice con ChatGPT un poco, es verdad en este caso, le tiré, che, yo soy esta persona, esta es la audiencia que tengo, estos son los temas que quiero mandar, este es el mensaje que quiero mandar, y un poco me creó un outline. Y después fuimos yendo y viniendo y mandando cambios así, porque había cosas que había de más o de menos, qué sé yo, y terminamos con el outline que mandé a Vicky para esta presentación. Así que un parate medio cortito ahora, que estábamos hablando con Vicky por ahí de decir si alguno se anima a en qué lo está usando, algún ejemplo como este. Puedes levantar la mano para hacerlo un poquito interactivo, ¿no? Sé que algunas Sí. organizaciones lo están usando, tienen fines organizacionales y de eso vamos a saber en la segunda parte, pero acá estamos pensando en si alguien ya lo está implementando con uso a título personal o incluso con fines laborales, pero más desde lo individual. Dani, no sé si levantaste la mano porque querés contar tu experiencia. Dale, cuando vos quieras. Sí, sí, ya, perdón, pero es que tengo el audio en el celular y el video allá, entonces me demoré, pero ya. Sí, les iba a contar que, bueno, primero, hola a todos y todas, que creo que de pronto algunos no me conocen, pero acabo de entrar, soy nueva. Para Civic House entro al área de desarrollo institucional y les iba a contar que justo como estoy entrando, aquí acabo de salir de otra organización y se me juntó el tiempo, no tenía nada de tiempo para despedirme de todo el mundo y quería armar un mensaje lindo, pero no tenía tanto tiempo para dedicarle y al mismo tiempo algunos eran un poco formales, otros, sobre todo los formales, quería dedicarle un poquito de tiempo y le pedí a ChatGPT que me ayudara a crear un par de mensajes bonitos, pero importantes, interesantes de despedida Yeah. y me los ayudó a armar. Y otra cosa personal que no lo he usado, pero me di cuenta reciente y lo tengo que usar, es que creo un menú diario, o sea, bien en TikTok, que pueden generarte, o sea, puedes decir, quiero consumir, no sé, tantos macronutrientes a la semana y necesito que me ayudes a hacer una dieta para, no sé, los próximos 2 meses y te ayuda a generar rápidamente una dieta y te dice incluso qué mercar en el mercado. Le puedes decir qué tengo que mercar en el mercado para hacer una dieta de este tipo durante todo el mes y te dice exactamente qué mercar. Entonces me pareció que esos podía compartirlas, esos usos. Súper, Dani. No sé si alguien más quiere compartir. Yo cumplo, te interrumpo la pantalla un toque, Juan, para Sí. cumplir en compartir que yo había dicho que el título de esta sesión lo iba a crear con ChatGPT y entonces estuve ensayando algunos títulos que no me convencieron, pero creo que esto lo vas a ver, lo vas a comentar vos un poquito más adelante, la importancia de generarle buenas preguntas o buenos prompts, como se dice.
para que el input que te devuelve sea más preciso, ¿no? Acá yo quería un buen título y me parecían demasiado orientados a comunicación en general y no a una comunidad de sociedad civil, pero bueno, ahí está también el ejercicio que hay que ir haciendo. Y en los últimos días le he consultado distintas cosas como qué hacer cuando tenés dolor de espalda, hasta ayudarme a desarrollar una presentación o a pensar un título para un fondo para la sociedad civil, así que el ejercicio es un poco ir probando, ¿no? Te Tal devuelve cual, tal cual. compartir pantalla. Exacto, o sea, yo creo que eso es importantísimo, lo que cuentan ambas, porque al principio cuesta, lo que decía antes, al principio es como usar Excel si no lo viste en tu vida, y hasta que no agarras, creas ese músculo, es difícil. Y yo creo que a mí, por lo menos, para lo que mejor me sirvió es empezar con el día a día, porque uno por ahí quiere decir, bueno, ¿cómo lo aplico ya a mi producto, a mi emprendimiento, al trabajo? Y a mí por lo menos me sirvió más el simplemente decir, bueno, voy a viajar o voy a, lo que sea, crear una presentación para lo que sea, forzarme a usarlo. Y al principio no te va a servir, pero hacerlo 2, 3, 4 veces y eventualmente te vas a dar cuenta que las cosas que hacías en 1 hora las haces en 10 minutos. Así que sí, genial estos ejemplos. Bueno, vamos a meternos en cómo funciona. Creo que es un montón de gente quiere como mirar atrás de la cortina, digamos. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando me dijeron de venir a hablar de cómo funciona es la pregunta, ¿importa saber cómo funciona? No sé si importa, la verdad, demasiado. Yo creo que importa desde el punto de vista de curiosidad, o sea, ¿cómo puede ser que esto funcione así? Quiero saber qué es lo que hay atrás, y ahora vamos a ver qué es lo que hay atrás. Pero puede que haya una gota de desilusión por ahí cuando les cuente un poco cómo funciona, porque es relativamente simple cómo funciona. Obviamente, cuando llevas una idea simple y la explotás, como la han explotado este tipo de empresas, a veces salen cosas mágicas, si quieres llamarlo así, y es un poco lo que ha pasado en este caso, pero no es algo que vos decís, uno esperaría ahora un pedazo de arquitectura de software impresionante, y por lo menos en el punto de vista de las ideas fundacionales de esto es bastante simple. Y no es que ayuda demasiado después a cómo usarlo. Creo que esta es la parte importante. Nos vamos a meter en cómo funciona, pero yo me podría pasar semanas haciéndole un curso de todo esto y metiéndolo bien adentro, y van a salir esas semanas y tampoco es que va a cambiar demasiado su perspectiva de cómo usarlo esto, por ejemplo, en un emprendimiento para hacer mejor un producto o mejor cómo hacer las operaciones en lo que estén creando. Entonces, nos meteremos, pero con ese asterisco grande antes. Primero hay que entender cómo funciona el aprendizaje de máquina, qué es lo que está atrás de esto. Si se van con una idea de cómo funciona, mejor que sepan cómo funciona el aprendizaje de máquina a cómo funciona el GPT. Porque GPT no es más que aprendizaje de máquina aplicado a algo muy específico que funcionó muy bien. Y el aprendizaje de máquina es básicamente tomar la forma en que nosotros aprendemos en el día a día como personas y tratar de aplicarlo a las máquinas. La idea es, saben, muchos de acá habrán programado en su vida o saben más o menos cómo funcionan las computadoras, en donde uno en general le da una receta paso a paso, muy, muy descriptiva, no ambigua, de todo lo que queremos que haga. Donde decimos, bueno, ahora agarra este número y sumarlo a este número, si el número es más grande que 10, hace esta cosa, etc. Esa es la forma en que en general uno le dice a la computadora qué es lo que quiere hacer. Pero esa no es la forma en que nosotros aprendemos. No es que vienen nuestros padres y nos abren la cabeza y conectan neuronas para que nosotros hagamos o no hagamos una cosa. En general es algo mucho más desde afuera, en donde te pasan cosas en tu alrededor y vos te van diciendo qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, o te van enseñando cosas, y vos internamente de alguna manera asimilás esa enseñanza para que eventualmente puedas hacer las tareas que sea que quieras hacer. Entonces un ejemplo de eso sería reconocer objetos, por ejemplo, donde por ejemplo hay un perro, vos sos un niño, y al principio o bien no entendés muy bien lo que es, o por ahí decís que es un gato o lo que sea, pero después hay alguien al lado tuyo, el que sea que te esté enseñando, tu padre o lo que sea, que te dice, no, es un perro. Y por ahí la primera vez que te lo dice, no lo asimilás. Y por ahí la segunda, ni la décima, ni a la 20ª vez que te lo dice, pero a la vez 22, ves un perro y lo señalás y decís perro, ¿no? De alguna manera asimilaste eso. Te lo fueron dando como ejemplos. Vos pedías algo, tenías un input, un contexto, y alguien te decía la respuesta correcta, y algo cambiaba dentro tuyo que eventualmente lograbas, cuando veías eso en el futuro, dar la respuesta correcta. Pues así funciona el aprendizaje de máquina. En vez de dictaminar
y decir exactamente cómo es que vos tenés que pasar de la entrada, o sea, del input que vos tenés, en este caso una imagen, a la respuesta correcta, toma un paso atrás y dice, bueno, va a haber algo ahí en el medio que va a saber adaptarse a los ejemplos que yo le doy. Y yo simplemente me voy a dedicar a darle ejemplos. Quiero para esta entrada, para esta imagen, esta respuesta. Para este texto, esta respuesta, etc. Y eso ahí en medio es lo que eventualmente se termina adaptando y generando eventualmente el programa, que es lo que nosotros queremos usar. Entonces, como para resumir un poco esta idea, en la programación tradicional, en la computadora nosotros le metemos datos y sale una respuesta, y nosotros le armamos la receta, paso a paso, súper descrita. En el aprendizaje de máquina, cambiamos eso, decimos, che, este programa acá, a veces es muy difícil de hacer o imposible para las cosas que nosotros queremos hacer. Como por ejemplo reconocer imágenes, que es súper difícil. O sea, decir, para una imagen si es un perro o un gato, haciéndolo así explícitamente, lo hemos tratado de hacer por décadas y nunca lo hicimos tan bien como queríamos hacerlo. En particular, comparable con una persona. En el aprendizaje de máquina dice, bueno, me rindo, no voy a hacer el programa. Voy a tratar de enseñarle a la máquina a un programa genérico que se sabe adaptar con ejemplos y mostrarle suficientes ejemplos para que se adapte hasta que sea bastante bueno. Ese programa genérico, que de ahora más lo voy a empezar a llamar modelo, es la forma en que en el aprendizaje de máquina llamamos a este programita, que es, pueden pensarlo como una especie de cabeza, de cerebro, cibernético si se quiere, en el que vos le podés decir entrada, salida. O sea, esta es la entrada, este es el input, esto es lo que espero de vos. Y tenés que hacer eso muchas veces, y él de a poquito se va adaptando, va cambiando algo adentro para ir aprendiendo la mejor respuesta. Entonces, cambiarías el programa este por un paso previo de entrenamiento, en donde lo hacemos a través de ejemplos. Entonces, hasta acá, un poco la idea muy alto nivel, estoy simplificando mucho, pero de cómo funciona el aprendizaje de máquina. Obviamente, un montón de la disciplina de aprendizaje de máquinas se enfoca en cómo creas ese modelo, cómo haces esta cosa y que vos le mostrás ejemplos y se sabe adaptar para después abstraerse y darte buena respuesta. Bueno, eso no lo vamos a cubrir, pero es un poco a lo que se dedica esta rama de la ciencia de la computación. Hasta ahí, ¿cómo aprender? ¿Ok? Esto sería la raíz de cómo GPT está hecho. Ahora, el tema de aquí es que ya tenemos el método de aprendizaje de máquina, ahora tenemos que enseñarle algo, ¿no? Hay muchas cosas que le podríamos enseñar. En el ejemplo anterior de la imagen y los perros, una de las típicas tareas que se suele enseñar es el de reconocimiento de objetos. Da una imagen, un JPG, ¿me puede decir qué es el objeto más importante que hay en esta imagen? Por ejemplo, en la anterior que yo mostré, la del perrito, decir que es un perro, o un gato, una flor, o lo que sea. Eso es una posible tarea que uno le daría a este método de aprendizaje de máquina. Entonces la entrada en ese caso serían los JPGs, y la respuesta sería perro, o gato, o flor, o lo que sea. Eso es una cosa que se puede enseñar. Se puede enseñar un montón de cosas. Por ejemplo, o sea, en los mails, cuando ustedes están en Gmail, ustedes reciben un montón de spam que a veces se va a la carpeta de spam. Esa es una de las cosas que se le enseña a estos modelitos para tomar la decisión de si algo debería ser o no spam. Entonces, lo que se hace es se recopila un montón de datos, de un montón de mails que ya sabemos que son spam y otros que no, y se le enseña esto, che, trata de darte cuenta cuáles de estos, fíjate adentro, no te voy a decir cómo, pero todos estos eran spam y todos estos no. Así que vos fíjate y eventualmente quiero que me digas cuando vienen nuevos mensajes cuáles son spam y no. Entonces, todas estas son tareas que se han usado para esto. Si ustedes, prácticamente todas las aplicaciones que usan hoy en día, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc., usan este método para casi todo lo que ven en la aplicación. En particular, por ejemplo, cuando hablan Instagram y les aparecen las stories arriba, hay un programa ahí que tiene que decidir en qué orden mostrar esas stories. Cuál primero, cuál segundo, etc. Y ese programa no es algo así escrito donde dice, bueno, mostrarlas basados en cuál es la más nueva, lo que sea. Usa un programa como esto, entrenado con muchísimos datos, que trata de personalizar y entender qué es lo que te gusta a través de ejemplos. Le han mostrado un montón de datos previos de con qué gente vos cliqueaste o qué no, etc. Aprende y eventualmente te muestra las recomendaciones. Y lo mismo pasa en todas las aplicaciones. Todos los feeds de noticias, cuando te llega una notificación, cuándo mandarte la notificación, todas esas cosas están hechas con este mismo método. ¿Ok? Entonces ahora sabemos muy alto nivel cómo aprender con el aprendizaje de máquina. ¿Qué es lo que aprendió GPT para hacer lo que hace?
Porque si lo vemos un poco de atrás, es un poco sorprendente. En GPT en realidad el dato sería cualquier pregunta posible en el universo o pedido, y la respuesta sería la respuesta correcta. Y obviamente no hay datos de eso. O sea, ¿dónde podríamos conseguir una base de datos que tenga todas las posibles preguntas y las respuestas o una gran cantidad como para que el modelo pueda aprender? Pues ahí es donde está la parte un poco, yo creo para mucha gente cuando escucha decepcionante, pero para mí es bastante increíble, de esto, que en realidad lo que le enseñan a GPT es a imitar cómo escribimos texto nosotros. ¿Y qué datos usan? Pues usan todos los datos que encuentren disponibles en particular en la web, pero en otros lugares también. Entonces, ejemplos de esos datos son, por ejemplo, todas las páginas de internet que se ocurran de noticias o de blogs, o mismo las páginas de ustedes de emprendimiento, si tienen alguna página. Pues todo eso ha sido scrapeado, como lo scrapean todos los motores de búsqueda, etc. Y recopilado en una base de datos. Y para eso tienen terabytes de datos. ¿Okay? También todos los libros que se hayan publicado, tanto en muchos casos que son gratis, como el Quijote de la Mancha, o otros que no, que los pueden pagar, etc. Y también todo el código que está disponible. O sea, imagínense todo lo que está disponible que uno puede de alguna manera conseguir, ya sea gratis o pagándolo de alguna manera. El modelo lo que hace es tratar de copiar, si quiere, o tratar de entender cómo es que nosotros escribimos texto y escribirlo de una manera similar. Y nada más. La pregunta por ahí, si lo ven desde la abstracción que mostré antes de dato y respuesta, es ¿cómo hacemos para que enseñarle que queremos que escriba algo similar a lo que nosotros escribimos, con todos estos datos inmensos que tenemos disponibles? Pues ahí es donde está la parte aún más simple de cómo es que se entrena esto, que el modelo se entrena para que aprenda a predecir la siguiente palabra. Es así de simple. Para cualquier cadena que yo te dé disponible, que alguien escriba, ¿cuál es la posible mejor palabra para poner después? Por ejemplo, la cadena, la capital de Francia es. Si yo le hago la pregunta a todos ustedes, necesito que predican la siguiente palabra. Entonces, la capital de Francia es, me imagino que la mayoría aquí dirían París. En general, sería una buena palabra a poner y probablemente sería la más probable. Podrían haber otras, ¿no? Una podría decir, la capital de Francia es la hermosa París, o es denominada París, o lo que sea. O sea, hay alternativas a esa frase, pero bueno, hay algunas que obviamente son muchísimo más posibles, o deberían ser más posibles que otras, ¿no? La capital de Francia es Madrid, no es una cadena común, entonces no debería estar alto eso. Entonces, si nosotros vemos todo el contenido que ha sido creado en Internet, lo más probable es que existan muchísimos ejemplos de la capital de Francia es París, o variaciones de eso, y casi ninguno de cosas malas, como Madrid. ¿Okay? Entonces el modelo aprende el input del modelo es, de toda esa inmensa base de datos de todo lo que hay, aleatoriamente voy a agarrar un pedacito de eso, una oración, por ejemplo, de cualquier lado, de una página web, de algún artículo de noticias, de un pedazo de código de programación, de un libro viejo como el Quijote, y te voy a mostrar toda la oración menos la última palabra. La entrada, lo que yo te voy a mostrar, es las primeras n palabras, y la última te la voy a esconder, y te voy a decir, decime cuál era la última que debería ir acá. Y así el modelo va aprendiendo a decir, bueno, si la oración que justo me tocó es la capital de Francia es, muchas veces me va a aparecer París como respuesta ahí. Entonces, la primera vez no lo voy a pegar, porque no voy a saber qué poner ahí, porque empiezo como si tuviese 0 años, acabo de nacer, no sé qué hacer. Entonces, digo, aleatoriamente no tengo idea cuál es la respuesta. Y yo te digo, bueno, la respuesta era París. Entonces vos ahí cambias un poquito algo y decís, bueno, la próxima vez que me preguntes algo parecido a esto, probablemente ponga París un poquito más alto. Y así repite eso cientos de miles de millones de veces para todas las posibles oraciones que aparecen en todo ese base de datos inmenso. Entonces, si lo quieren ver más visualmente, encontré un ejemplo acá que estaba en inglés lamentablemente, así que la idea es que cada vez que uno ve una oración, por ejemplo del gato, tiene varias opciones, algunas más probables que otras, y el modelo termina eligiendo eventualmente la más probable, que se sentó, y repite ese proceso una y otra vez, porque una vez que ya fue entrenado para predecir la siguiente palabra, lo que ustedes ven en GPT cuando se meten y escriben algo, le dicen, ¿me puede decir cuál es la capital de Francia? Si no me pregunta. ¿Qué es lo que hace GPT?
agarra eso y se lo mete al modelo este que acabamos de hablar, que predice la siguiente palabra. Y el modelo te dice, esta es la palabra más probable, después esta, etc. Entonces, lo que hace la aplicación es, bueno, agarro la más probable, listo, y la pongo. Entonces ahora tenemos la capital de Francia. ¿Cuál es la capital de Francia? Si no me pregunta. Y por ahí la más probable es la, palabra la. Y después hace lo mismo, pone esa palabra como si fuese parte de la entrada y le pregunta de nuevo. Entonces le dice, ¿cuál es la capital de Francia? Si no me pregunta, la. Y la siguiente palabra es capital, por ejemplo. Y repite eso, una palabra atrás de la otra, y va escribiendo de a poquito. La capital de Francia es, y eventualmente la respuesta que es París. Esto es lo que hace GPT. Ahora, estoy simplificando y en realidad esto es el 90%, digamos, de lo que hace, con bastante complejidad por atrás, pero lo básico es eso. Tiene cosas extra alrededor para que funcione tan bien como funciona hoy. Pero las cosas extra no son increíbles ni realmente cambian mucho el núcleo, que es esto que acabo de contar. Las cosas extra, en general, lo que hacen es que sea una experiencia de producto mucho mejor. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos esto y no le enseñamos al modelo que nosotros queremos que en general nos ayude, uno podría escribir, ¿cuál es la capital de Francia? Y el modelo por ahí te preguntaría, ¿por qué quieres saber eso? Por ejemplo. Y no es muy útil que de repente nos responda con una pregunta y se vuelva así una conversación medio psicológica. Entonces, el modelo también tiene salvaguardas para, por ejemplo, que siempre trate de ayudar y que no trate de dar vuelta a la pregunta, por ejemplo. Otra cosa importante, por ejemplo, es la parte de seguridad, de safety, digamos, que hablaremos un poquito al final, pero si yo le pregunto al modelo cómo armar una bomba, no queremos que te responda bien cómo armar una bomba, si bien lo sabe, porque en el contenido probablemente ha aprendido eso. Entonces también tenemos que tratar de hacer que esto sea lo más seguro posible. Como funcionan estos modelos no es muy fácil lograr esa seguridad, pero a grandes rasgos han tratado de limitar un poco las respuestas que dan. Entonces esa es otra cosa que tiene agregada. Entonces tiene cosas que no estamos cubriendo acá, pero si se tienen que dar con lo importante y el cerebro, si se quiere, el 90% de lo que hace GPT, es esto, es predecir la siguiente palabra. Voy a hacer un parate acá. Te lo doy a vos, Vicky. Sí. Me largo con la primera pregunta, que es medio filosófica y no sé si corresponde que la respondas, pero entonces, partiendo de la base de que no es una herramienta, una tecnología que desarrolla pensamiento inteligente, está como imitando, ¿no? Entonces, en algún punto todo nuestro aprendizaje es imitación, o sea, nuestro aprendizaje como humanos también es imitación. Entonces, ¿hasta qué punto lo que nosotros solemos considerar pensamiento inteligente, humano, no es solo imitación de pensamiento de otros humanos? Y esto me lleva a la pregunta de qué tanto se está limitando la creatividad con herramientas de este tipo, en donde en realidad cuando vos le pedís que te genere algo nuevo, está imitando lo que otros generaron o pudieron haber generado, ¿no? Una pregunta genial. Y sí, se va más por lo filosófico. Creo que está buenísimo. Y en los últimos meses por ahí es lo que un montón de gente al final. Lo primero que te sale a la cabeza para tratar de hablar. Hay unos problemas con esta conversación, me parece, porque empezamos a usar palabras como inteligencia o conciencia o razón o lógica que no sé cuán bien la podemos aplicar a algo como esto, ¿no? Es difícil, mismo entre nosotros, definir qué es inteligencia creo que va a ser difícil, ¿no? Cada uno va a tener su forma de verlo, y algunos por ahí piensan que muchas de estas cosas que está haciendo esto podrían definirla como inteligencia, otros no. Entonces, primero de antemano diría eso, esa conversación está copadísima, pero yo digo, hoy en día hasta diría, che, esto es útil para un montón de cosas. Si está pensando o no pensando atrás, si razona o no razona para cualquier definición de razón que vos tengas, para mí hoy en día no sé si importa tanto como el hecho de que es útil. Y va a seguir siendo útil, va a seguir aún más útil. Y después la otra parte de la pregunta que me parece muy buena también es el tema de si lo único que hace es imitar, si nos está limitando, si al final estamos repitiendo de alguna manera el pasado, nada más, o sea, está regurgitando el pasado. Creo que lo dijiste, es importante. Nosotros de alguna manera aprendemos así también. Nosotros aprendemos mirando y repitiendo, y eventualmente empezamos a hacer cosas que están por fuera, por ahí de las cosas originales que nos mostraron. Una de las cosas más importantes que tiene el aprendizaje de máquina
es que cuando está en el proceso de aprendizaje que les mostré, donde les mostramos ejemplos y el resultado que nosotros queremos, el objetivo más importante es que lograr que el modelo ese del medio, esa cosa que va cambiando, pueda generalizar. Es un concepto importantísimo en aprendizaje de máquina, en donde la idea no es que se acuerde de las respuestas y después te las tire. Es de tratar de encontrar patrones o cosas en los datos que en el futuro, cuando vea algo que nunca vio, te pueda dar una respuesta verosímil posible. Entonces, el hecho, creo que la idea de la respuesta mía es haber visto y ser entrenado con esos datos no quiere decir que en el futuro lo único que haga es regurgitar esos datos. La idea un poco es que trate de generalizar y en el futuro te tire respuestas nuevas. Y por eso es que hoy en día vos le puedes decir, che, haceme una canción en el estilo de Jay-Z, pero con, no sé, el tipo de notas que usaba Beethoven, que hable sobre programación, pero usa estas palabras, etc. Y eso nunca apareció en los datos de entrenamiento. No hay ninguna página de internet que tenga esa canción, ¿entiendes? Y sin embargo, él te crea una. Y si le decís, no, no me gustó esto, hacémosla distinto, haz esto, y te crea otra. Entonces, seguro hay una creatividad nueva que él agrega. Ahora, ¿hasta dónde esa creatividad es algo nuevo? O si querés decir que regurgitado, yo creo que sí abstrae hoy en día y que crea cosas nuevas. Pero bueno, es un tema también medio hot Sí, ahora. filosófico. Te comparto una pregunta de Martín, que nos pregunta si uso LangChain o Longchain, no sé si está bien escrito, para integrar mi modelo con ChatGPT o entreno mi propio modelo desde cero. Sí, LangChain. Entrenar tu propio modelo de cero va a depender mucho del caso de uso, pero en general yo les diría que se traten de usar lo que ya existe. Crear un ChatGPT de cero va a ser imposible. O sea, ChatGPT probablemente solamente para entrenarlo, asumiendo de que vos tenés todos los datos ya, alguien te dio todos los datos, que eso ya es algo que costaría muchísimo, pero bueno, asumiendo que tenés todos los datos y que tenés computadoras para poder entrenar esto, se estima que entrenar un modelo como ChatGPT desde cero costarían unos 50 millones de dólares o algo por el estilo, o más. Y los modelos está creciendo el costo. Entonces, crearlos de cero no tiene mucho sentido. Nosotros, en todas estas compañías, en LinkedIn, por ejemplo, hoy en día, nosotros estamos creando todo el tiempo modelos desde cero, pero son para cosas muy específicas. O sea, si vos querés, por ejemplo, crear un modelo de detección de spam, crearlos de cero viene muy bien. Ahora, en términos de integrar algo como ChatGPT, yo recomendaría que usen cosas que existen. Tanto ChatGPT o los modelos nuevos que están apareciendo, que son open source, que son por ahí gratis, aunque no tienen la misma precisión o son tan buenos, eventualmente mejorarán. Y que usen, sí, herramientas como LangChain o Hugging Face para poner todo esto junto, porque esto está yendo muy rápido y cualquier cosa que vos construyas hoy en día, a menos que estés muy metido en el ámbito, en 3 meses puede que ya te hayas quedado atrás. Entonces, yo recomendaría eso, simplemente por la velocidad en la que está avanzando esto, se suban a los trenes que ya la gente está manejando. Que ustedes no tienen que pagar ese costo y se pueden dedicar más a su producto o lo que quieren hacer, ¿entiendes? Y hablando de subirse al tren, me gustaría que ocupemos los minutos que quedan, que no son tantos, en ya meternos en usos posibles, ¿no? No quiero alterar el orden de la presentación, pero hay un montón de info y seguro surjan más preguntas, pero me gustaría pensar en usos factibles y cotidianos para esta comunidad de tecnología con propósito. Genial, genial que me das el pie para lo que venía después, como si supieses lo que venía, Vicky, que es el para qué, que para mí es mucho, mucho más interesante que el cómo funciona. Por lo que decía antes, para subirse en tren hay que forzarse a usarlo, pero el potencial o te lo muestran o los teams. Entonces, es que están sacando de se me ocurre, no estuve leyendo, pero pero capaz, ahí está. Pero son es bastante creativo. Entonces, si tienen ideas o quieren decir, che, se me ocurrió esto, lo que sea, si tienen una forma más o menos de plasmarlo en ChatGPT y hacer un ping-pong, puede estar muy bien. Marketing. Yo soy un desastre haciendo marketing. Y cuando digo marketing me refiero a la idea más genérica de marketing, ya sea afuera, o sea, tenés una idea o un producto y querés que más gente lo vea,
o mismo interno en la empresa. Digo, en mi caso, yo tengo que hacer marketing de proyectos que se me ocurren y vendérselos a gente para que ponga recursos para hacerlo. Entonces un poco también ayuda en ese mundo. La parte de financiación, que también está relacionada con marketing, de, che, quiero más funding para mi startup, pero no sé mucho de esto y además tampoco quiero invertirle tanto tiempo, quiero crear mi proyecto. ¿Cómo puedo hacer que esto me ayude un poquitito para ir más rápido? Y después por ahí la parte más extrema de esto, que es el producto mismo use esto directamente, ¿no? Todo lo anterior, todo el día a día, marketing, financiación, es más el operacional, es el día a día. Lo del producto sería que tu producto ya sea empieces de cero usando algo como ChatGPT, o lo que sea que estás haciendo hoy, lo hagas mucho mejor integrando algo de esto, ya sea por atrás o por adelante. Un ejemplo que cuando estaba hablando con Juan Pablo, que me habló un poco de Aquí Estoy, es muy difícil entrenar a los voluntarios de Aquí Estoy. Es la parte que más cuesta. Entonces, ¿podría de alguna manera GPT ayudarnos a escalar ese entrenamiento para por lo menos la parte inicial, hacerla un poco más rápido? Entonces, eso ya es cambiar el producto en sí. Por ahí no de cómo lo usa la persona, porque vos querés que siga siendo una persona la que te habla, pero sí que para ayudar a, como por ejemplo, entrenar a voluntarios. Y hay muchísimos más ejemplos, ¿no? Entonces, en esta parte, cosas rápidas así para mostrarle, así tipo ping-pong. Analizar hoy en día yo lo uso muchísimo, el tema de, che, tengo un montón de datos en Excel o en Google Sheets, y a veces querés hacer fórmulas o compararlos o lo que sea, y son complicadas, y tenés que tener o mucho manejo de Excel, y aún cuando lo tenés, se te complica, porque hay funciones que no conoces que existen, lo que sea. No te tenés que volver loco, o sea, pones los datos, le decís, che, tengo esta columna, quiero que cuando estas cosas sean iguales o distintas, contame esta otra columna y qué sé yo. Y en general te entiende de una, si usás, por cierto, esto no lo dije desde el principio, pero hay hoy en día dos versiones de GPT, la gratis, que es la 3,5, y la paga, que es la 4. Hay una diferencia bastante grande en calidad entre esos dos. Para cosas de este estilo, como por ejemplo que te cree código así muy preciso, se nota esa diferencia. Para muchas otras cosas no. Para generación de contenido, y algunos ejemplos ahora les diré, no. Entonces tengan eso en cuenta. Si usan lo gratis, puede que algunas de estas cosas queden un poquito menos útiles, ¿no? Pero bueno, esto para mí es genial. Yo hoy en día invierto 0 tiempo en pensar fórmulas de Excel. Le digo, quiero esto, y me da eso, en general. En particular GPT-4. Entender para mí es por ahí la mejor. Si se quieren quedar con una, es esta. Yo cuando tengo un paper nuevo que quiero leer, se lo pego a esto, lo leo, y después le digo, che, no entendí esto, che, creo que esto hace esto, ¿es verdad? Y es como tener un experto en el mundo de aprendizaje de máquina en este caso, que te tira y te dice, sí, esto no, o pensarlo de esta manera, o yo lo veo relacionado con este otro paper, o qué sé yo. Y eso lo pueden hacer con artículos de noticias, con lo que sea. O sea, es bastante increíble lo que pueden hacer con Entender. Programar es increíblemente bueno programando. Es mucho mejor que yo programando. En muchos casos, ¿no? Entonces, en particular GPT-4. O sea, te puede crear desde cero sin que vos sepas programar casi nada. Te puedes hacer un juego entero en 3D. Puedes crear páginas, etc. De nuevo, hoy en día no está al nivel de le decís tres cosas y ya te la hace. Requiere masajearlo bastante y a veces entender un poco qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás queriendo pedirle. Pero esto se va a hacer muchísimo mejor y es muy bueno haciéndolo. En particular también es muy bueno ayudándote como un amigo de programación, Programming Buddy, donde vos le decís, este es mi código, esto es lo que creé, me está tirando errores, ¿qué pasa? Le das el error o sea, te ahorras muchísimo tiempo. Enseguida te lo responde. La parte de marketing, este es un ejemplo que vi en una charla que me pareció copada, de un chico, Santiago Bilinkins, creo, algo por el estilo, que contaba, si querés hacer una estrategia de marketing, no sé nada de marketing, pedísela a ChatGPT, no solo eso, no sé ni siquiera qué decirle a ChatGPT para que para darle el contexto, para darle la información. Pues preguntáselo a ChatGPT qué te tendría que preguntar. Entonces yo ahí le hice un ejemplo de, por ejemplo, tengo esta idea de este proyecto, quiero hacer la estrategia de marketing, no tengo idea de esto, soy desarrollador, pregúntame todo lo que necesite para crearme la estrategia de marketing. Y el tipo me tiró un montón de preguntas, se las contesté, más o menos,
y me tiró una estrategia de marketing. No solo eso, me tiró también un prompt, o sea, un texto que yo podía agarrar y copiar en otra de estas herramientas, la que mostré al principio de pintar, para que me cree un par de logos para mi startup. Y esto lo hice en nada, en 10 minutos. A ver, no es perfecto, de nuevo, lo lees y no es que es wow. Pero si empezás de cero es genial. O sea, no empezás de cero, justamente. Otro ejemplo tonto es financiación. Fui al Civic House, vi que tenían lo del fondo Civic, agarré y copié lo que había en fondo Civic ahí y me inventé una startup ahí que dije, tontísimo, saber más, se llama una plataforma de e-learning para profesiones del estilo, prácticas del estilo electricista o plomero, etcétera, con exámenes y títulos y qué sé yo. Y le dije, che, quiero aplicar al fondo cívico, escribime una carta de presentación o lo que sea. Tiene una carta de presentación y no solo, lo pueden ver después, sino, pero, o sea, hasta mete ideas que yo no le había pedido, de, por ejemplo, sí, con la financiación de esta de $11.000, lo usaremos para crear esta plataforma e invertir en esto y bla, bla. O sea, que además se expandió un poco en la parte de cómo se usaría esa financiación. Todo esto inventado. Y después, bueno, la parte de producto, algunos ejemplos de lo que ya está pasando son, el más básico, el que a uno se le ocurre enseguida es el tema de atención de usuario, que ya está pasando, digamos. Siempre uno odia cuando llama a algo y le atiende el robotito o la máquina. Yo creo que eso va a cambiar radicalmente. Es más, creo que va a cambiar tanto que vamos a preferir hablar con la máquina que te atienda una persona, porque esa cosa va a tener mucho más contexto, más conocimiento y te va a atender más rápido probablemente. Y esto ya está empezando a aparecer en empresas que ya están integrando algunas de estas cosas como Stripe, que es una empresa de pagos, para todo lo que tiene que ver con preguntas frecuentes, atención de usuario directa, etc. Y otro ejemplo de escalar, este es parecido a lo que había dicho sobre Aquí Estoy, pero más directo, donde está Khan Academy, probablemente muchos lo han escuchado, que es una plataforma de e-learning para chicos de primaria y secundaria, que adoptó esta idea del tutor socrático, en donde cada usuario, cada niño que entra aquí, tiene su propio tutor personalizado a ellos, que sabe todo lo que han aprendido y todas las preguntas que le han hecho, etc. Y ahí el niño, cuando tiene una tarea o lo que sea, va y le dice, che, quiero resolver esto, ¿cuál es la respuesta? Y te dice, bueno, pensémosla juntos. ¿Qué te parece este número y este número de esto? ¿Has escuchado una vez este método? Y de a poco te va haciendo ese tutor personalizado, que no solo, o sea, lo que tiene increíble es eso, que no solo es personalizado para lo que estás haciendo ahí, sino que después vas a aprender lo que sea otra cosa, geografía, y por ahí puede hacer combinaciones y decir, che, ¿te acordás lo que aprendiste en matemáticas la semana pasada? Por ahí podías aplicarlo acá, etc. O sea, tiene un potencial bastante increíble cuando empezás a pensar las aplicaciones. Quería terminar rápidamente esta sección con lo que hablábamos de, mientras más lo usás, más vas aprendiendo de cosas que hacer esto, si buscan por Google van a encontrar mucho mejores listas de la que puse yo aquí, pero bueno, algunas que quería acentuar, importantes, cuando hacen todas estas preguntas o lo quieren usar para el día a día o para el producto, es, en general, pídanle que asuma algún tipo de rol a la herramienta, o sea, díganle, quiero que seas un asistente tipo socrático, quiero que siempre responda, o sea, sean muy explícitos en qué rol quieren que tome, eso ayuda mucho. Si no le ponen nada, va a ser medio genérico a veces la respuesta que te da. Entonces, si quieren hablar sobre Machine Learning, díganle al principio, o sea, aprendizaje de máquina, díganle, sos un experto de aprendizaje de máquina en bla, bla, bla. Y después le hacen la pregunta. En general eso ayuda, pueden jugar con eso y cambiarle el rol, etc. Pero ayuda bastante para guiarlo. El siguiente es complejidad. Pongan lo más posible. Mientras más información, mientras más difícil la tarea que le dan, mejor. En general. O sea, si le piden escribime código de una página web, te va a dar una página web súper simple y tonta. Si le piden hacer una página web usando esta tecnología, con esta frase, con esto así, quiero un botón ahí arriba, bla, bla, ahí te va a dar algo mucho más copado. Entonces, pídanle más. Y si no saben qué pedirle, viene la tercera pregunta, que es, pídanle que los entreviste. O sea, la parte de las preguntas. Si no sabes qué preguntarle, decirle, antes de responderme, pregúntame como loco, de todo. Y después vemos la respuesta. Así uno agrega complejidad. Es una forma de hacerla, de agregar complejidad sin saber exactamente qué le tendrías que poner. Y lo último para ahí es no conformarse, que en todos los ejemplos que les mostré antes, la primera respuesta en general no era genial. Cuando estaba haciendo lo del viaje, el primer cronograma que me hizo no era genial. Así que le dije, no,
sacame esto, poneme esto, lo quiero distinto, y te lo va adaptando. Entonces, eso ayuda muchísimo. Futuro, tenemos muy poco tiempo. Vicky, esto quería pasarlo rápido. ¿Tengo tiempo para pasarlo o queremos hacer preguntas? Dale, para mí metele unos minutitos a futuro que es interesante y después dejamos la última parte para preguntas. Venga, lo hago rapidísimo. Lamentablemente no pude hablar de todo lo que quería hablar en esta charla, porque es corta, pero no por eso es menos importante. Un par de cosas. Primero que nada, esto está en construcción. Tiene un montón de cosas en las que no es buena. Por ejemplo, no es buena aunque está mejorando en matemáticas. En general, si le pedís que sume números muy grandes, te va a mandar fruta. No es buena en datos fácticos. O sea, si bien cosas genéricas como cuál es la capital de Francia te la va a responder bien, si le preguntás algo muy específico de una persona o de un hecho histórico, lo que sea, probablemente también te mande fruta, porque recuerdan cómo fue entrenado. La idea original de cuando es entrenado no es que se acuerde todo perfecto, y de alguna manera es como funcionamos nosotros también. O sea, si yo te pregunto lo que aprendiste en primer año, probablemente hay muchas cosas que no te acuerdes, geografía o lo que sea, ¿no? Entonces un poco funciona de esa manera, entonces no tiene una base de datos perfecta de datos fácticos, entonces suele mentir en muchos casos. Fue entrenado hasta el 2021. Esos son los datos que les mostré de las páginas y todo lo que fue scrapeado hasta el 2021. Así que si le preguntás algo del 2022, por ejemplo, no lo vas a ver. En muchos casos. En algunos le han agregado cosas explícitas para tratar de cubrir esos problemas, pero en general no lo vas a ver. Entonces, esas son las limitaciones de esto. Algo que no tocamos y es importantísimo es la parte ética y el uso responsable de esto. Toqué a penitas el tema de si le preguntás a hacer una bomba o todas las cosas malas, si querés que le podrías preguntar a esto, cómo lo tratan de evitar, pero no es perfecto y sigue haciendo agua en muchos lugares. Y después está toda también la parte ética de los datos que usa. Al final está usando todo el contenido de la web que por ahí han escrito muchos de ustedes, y está bueno de que sea así o no. En teoría es público el contenido. Creo que hay un montón de preguntas de ese estilo. También, bueno, han visto en las noticias todo el tema este de está yendo demasiado rápido. Mucha gente piensa que está yendo demasiado rápido y por ahí va a ser más mal que bien si no aprendemos cómo ajustarnos antes, y por ahí habría que hacer un parate o no. Hay un montón de temas de ahí que son importantísimos, no los toqué porque quería enfocarme más en, che, úsenlo ya, porque es importante. Y así hay más gente en la habitación cuando hablemos de estos temas que sepa de esto, ¿no? Y por último, ultimísimo, esta curvita que va para arriba, que es lo que vengo diciendo ya desde el principio. Esto es un tren y está yendo muy rápido. Y lo que va a existir de acá a 1 año o 2 años va a ser que lo que está hoy, que les parece wow, sea una tontería. Entonces, no hay muchas cosas técnicas que lo estén bloqueando de progresar en los próximos 2, 3 años. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que para mí es importante entrar lo antes posible, para que después no te pegue y te sorprenda tanto cuando de repente todo el resto del mundo esté usando y generalizando un montón de tareas que antes nosotros pensábamos que eran imposibles, que va a ir sucediendo en los próximos años. Entonces, esto sube para arriba, subamos con él para arriba. Y cerraría con la nota optimista que dije al principio de, sí, hay muchas cosas por ahí negativas que podrías pensar de, che, si a esto alguien lo usa, lo puede usar para hacer cosas malas, sí. Pero yo creo que lo bueno que va a traer esto en educación, en social, hay millones de aplicaciones que me parecen van a ser buenísimas. Yo creo que lo bueno en la balanza pesa muchísimo más que lo malo. Entonces soy más del grupo de los optimistas y creo que esto va a ir muy para bien. Pero bueno, tampoco eso quiere decir que tenemos que dejar de pensar en las cosas malas que podría pasar. Listo, hablemos. Te lo devuelvo, Vicky. Dale, bueno, primero miles de gracias porque la verdad para mí impecable, me hubiese quedado 250 horas porque tengo 250 preguntas, pero nada, primero muchísimas gracias por estar en la oscuridad de España enseñándonos y abriendo el espacio también para que nosotros pensemos. Abro el espacio para que nos hagan preguntas, soliciten micrófono o también por el chat, y te quisiera preguntar yo, ¿qué te imaginas de acá a 1 año, ¿no? Si tenés ya una visión de eso, mientras el resto haga sus preguntas, y también me encanta que te feliciten porque muy genio. Sí, ¿qué me imagino? A ver, tampoco me imaginarse mucho porque se están haciendo bastante públicas las cosas que vienen y creo que van a golpear mucho en 1 año. Creo que la idea de esta integración de herramientas
es muy importante. Hoy en día uno le pregunta algo y estos agentes simplemente lo único que pueden hacer es contestarte con texto. Pero ya están integrando una forma en donde antes de contestarte, ellos puedan ir y usar una herramienta para agarrar más información o hacer una pregunta, lo que sea. Entonces, una muy simple sería poder hacer una búsqueda en Internet. Entonces, por ahí, cuando vos le decís, no sé, ¿qué pasó la semana pasada? Antes de responderte, te dice, van y hacen una búsqueda en Google, que piensen que va a ser relevante, agarran, leen todos esos artículos, no sé, van y leen un diario y después te responden. Y eso lo puedes generalizar para cualquier herramienta. También podrían tener acceso a Twitter, a Facebook, a lo que sea, podrían postear por voz, etc. Entonces se podrían convertir en este asistente general, en donde vos, en vez de hacer las tareas explícitamente, le podés decir, che, un ejemplo que vi, por ejemplo, en YouTube, de, che, quiero cocinar hoy a la noche, que me parece, no sé si fue Daniela la que compartió lo de las recetas y qué sé yo. Hoy quiero hacer una receta, pero no tengo los ingredientes, qué sé yo, quiero que sea alta en proteínas, bla, bla. Enseguida te crea el carrito de compras, él solo va y hace el pedido, por ahí postea si querés en Twitter de, che, hoy voy a cocinar esto, qué sé yo, puede hacer todo eso automáticamente. Entonces, integración de herramientas y que el agente pueda interactuar con el mundo, me parece que también va a darle una vuelta de tuerca bastante importante